Hola, hola, sean bienvenidos a la clase de lenguaje. Hoy iniciamos con la unidad número 6, la cual se titula El vanguardismo literario en Latinoamérica, narrativa, poesía y teatro vanguardista. En esta ocasión, primero vamos a iniciar con una retroalimentación sobre la clase anterior, donde vamos a recordar los pasos de cómo llevar a cabo una producción literaria. Número 1, debemos de prestar atención y registrar, es decir, debemos de tener la costumbre de anotar todo aquello que en nuestra mente se vaya gestando, o estando en una exposición, anotar lo que el exponente está transmitiendo. Número 2, hay que ponerse metas, qué es lo que pretendemos realizar con nuestra producción literaria. Número 3, hay que recrear lo que deseamos construir. En nuestra mente se debe de gestar la idea de quién va a ser nuestro personaje principal, quién va a ser nuestro personaje secundario y qué harán estos personajes en la trama o en la obra que nosotros estamos escribiendo. Número 4, hay que valorar las notas propias. Es decir, las notas que nosotros hacemos deben de ser importantes, aunque nos hayan salido mal. Muchas veces así sucede, que la primera vez no nos sale perfecto, pero de los errores debemos de aprender. Pero bien, iniciamos con la clase de hoy, que se llama La vanguardia en Latinoamérica. Según el señor Beyrabe, que es un argentino, afirma que el vanguardismo es el nombre genérico que caracteriza las tendencias renovadoras del arte del siglo XX, derivada de la crisis del mundo contemporáneo situado entre las dos guerras mundiales, entre 1914 y 1918 la primera, 1939 y 1945 la segunda. Vanguardia surge del término francés avant-garde, de origen militar y político, que refleja el espíritu de lucha, de combate y de confrontación del nuevo arte ante el arte académico del siglo XIX. Es decir, este movimiento literario va en contra de los movimientos que estaban tras de él, es decir, el romanticismo, el modernismo y el realismo. Vamos a verlo en las características. Acá tenemos las características, vamos a iniciar con la primera, el cual es su relación con la naturaleza no se basa en la imitación, sino en la violación de la misma. Esta es la contraparte de lo que el realismo sí es, en la cual el realismo refleja o el realismo imita la realidad. Es decir, el poeta está escribiendo y él está describiendo lo que en su mente o él está observando con sus ojos. Entonces el vanguardismo viene a violar esta idea y rompe con todo estereotipo o con toda idea que se venía gestando anteriormente de ese movimiento. Busca la originalidad y la individualidad. Aquí el poeta o el escritor es libre de hacer lo que quiera. Abre nuevos caminos, de ahí el término vanguardia. Han escuchado la frase que dice: estamos a la vanguardia de la tecnología, vamos adelante. Cuando salen los primeros teléfonos tecnológicos, teléfonos de última generación, los tenemos nosotros por primera vez. Son movimientos de choque que no aspiran a permanecer mucho tiempo, sino al cambio continuo. Algunos apenas llegaron a durar unas horas. Como cuarta característica tenemos una libertad absoluta del artista. Como les decía, el artista hace lo que quiera. De hecho, hay en poesía una escuela artística que se llama creacionismo, en la cual el poeta crea como un pequeño dios palabras. Por ejemplo, la palabra trilce, César Vallejo la crea para darle título a su poemario. Seguimos con lo de la vanguardia. Hoy vamos a hablar sobre qué son los ismos. Estos hacen referencia a las diversas tendencias o escuelas artísticas, es decir, son los tentáculos de la vanguardia. ¿Por qué? Porque estuvieron desde la primera década de 1900 y acompañaron en ese movimiento. Es parte de... Tenemos 4 movimientos que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Uno de ellos es el dadaísmo, el cual surge en 1916. Desde Zúrich se expande hacia Alemania y en Francia en 1923 es un movimiento de moda. El movimiento Dada tiene la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía contra otra escuela anterior, sino que se funda en un cuestionamiento de todo el marco conceptual del arte. Se basa en el desarrollo de lo ilógico y de lo absurdo. Es de vigencia corta y no trata de seguir desarrollando nuevas propuestas a partir de lo anterior, sino conciencia del fin del camino y actitud de saltar el muro hacia algo nuevo. Este movimiento
da la pauta para el surrealismo que vamos a hablar en este momento. Este surge en Europa en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque se considera que nació en 1920 con el manifiesto surrealista de André Breton y duró hasta la década de 1940. Su principal influencia fue el dadaísmo. Entre sus características tenemos que busca reunir la realidad con la imaginación, supera las contradicciones que se presentaban entre las ideas conscientes e inconscientes, creando historias extrañas o irreales, se basa en los sueños, resultan ser controversiales y chocantes, y se vale de imágenes y metáforas para obligar al lector a hacer interpretaciones. El cubismo es un movimiento de principios del siglo XX, caracterizado por una estética que fractura la forma, rompe con las perspectivas de narración lineales tradicionales y desafía la idea misma de representación. Entre sus características tenemos una asociación de elementos imposibles de concretar, determinados por la lógica espacial. Hay un desdoblamiento del autor, quien se interpela a sí mismo como si fuera un lector. El futurismo fue un movimiento que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX. Sus representantes enfatizaron en su obra la inquietud frente a los cambios de la vida moderna y el desarrollo de las máquinas. Entre sus características tenemos que abordan en sus obras las características urbanas y modernistas de su época. Los escritores iban más allá de la mera intención de plasmar las características de la época, pretendían desarrollar un lenguaje apropiado para expresar la velocidad y la crueldad propias de los comienzos del siglo XX. Entre los contextos tenemos, ya mencionamos sobre el futurismo, cuando fue el manifiesto en 1909 y así sucesivamente en cada una de las escuelas artísticas, pero un dato muy importante que es la Primera Guerra Mundial, la cual, según Fernández afirma que fue entre 1914 y 1917, fue el primer gran conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo. Los combates tuvieron lugar sobre todo en Europa, pero participaron países de los 5 continentes como los Estados Unidos, Australia, Brasil y China. Estos países estaban enfrentados por una serie de territorios que se disputaban desde hacía muchos años. El incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Los efectos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron tan grandes que durante mucho tiempo se le consideró la Gran Guerra. Fue una catástrofe que lastró la economía de muchos países, el futuro de varias generaciones. Por desgracia, 20 años más tarde, los gobiernos fueron incapaces de impedir una Segunda Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1918, reunidos en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, Francia, representantes de Alemania y de la Triple Entente firmaron el armisticio que ponía fin a los combates. Para saber más, dejo un video en la descripción del video. Entre sus influencias tenemos la ampliación del conocimiento histórico, la evolución de una nueva sensibilidad, el desarrollo tecnológico, la crisis espiritual de un mundo que se resquebraja, crea una conciencia dramática del cambio que se produce en la humanidad. Esto da lugar a una nueva reacción y posicionamiento de los escritores ante la realidad, surgiendo en consecuencia una serie de tendencias artísticas que expresan esa ruptura del orden burgués. La evolución de la producción literaria de nuestro continente está en directa relación con la evolución histórico-social del mismo. La influencia de la literatura europea es un factor que ha caracterizado a la generalidad de nuestra literatura. Todos estos factores influyeron en la mente de los poetas, escritores vanguardistas, así como fue el romanticismo, modernismo y el realismo, de los cuales son movimientos que expresaron reacciones de los poetas ante los cambios sociales del siglo XIX. Entre sus géneros literarios que se cultivaron en la vanguardia tenemos a la narrativa. Escritores centran su interés en ese ambiente de angustia interior de la crisis de la sociedad y del hombre de entreguerras. La narrativa denominada vanguardista adopta las experiencias de las escuelas o ismos de la lírica moderna y se eleva sobre el realismo regionalista de la etapa anterior con modificaciones que se advierten en 2 campos, en la temática y la forma. Entre sus características tenemos que presentan una contradicción en la tradición realista, documental y regionalista de la novela anterior. El criollismo, que se mantiene como una constante, no está limitado al hombre rural. Entre sus representantes tenemos a Eduardo Mallea, Alejo Carpentier y Manuel Rojas. Otro de los géneros que se cultivó en este movimiento fue la poesía, la cual aporta una mayor libertad de creación
al romper con las convenciones literarias, al suprimir la rima, la métrica regular, los signos de puntuación y adaptar la forma al tema del poema. La lírica vanguardista renovó el lenguaje, otorgó prioridad al ejercicio de la imaginación, de las imágenes insólitas y visionarias y a la búsqueda del sentido mediante la simultaneidad. Entre sus características tenemos: el objeto del arte vanguardista es generar una reacción en el receptor, buscando hacerlo a través de lo desagradable. Introduce signos gráficos dentro del poema para expresar de forma visual el tema del que trata dicho poema. Su aspecto sonoro no respeta la rima ni las sílabas, impone el verso libre. Entre sus representantes tenemos a Vicente Huidobro, Pablo Neruda, César Vallejo y Nicolás Guillén. Un dato curioso es que en la poesía vanguardista hubo un poeta llamado Vicente Huidobro quien bautizó esta corriente como creacionismo porque situaba al poeta como un creador artístico a la altura de un semidios. Y en este movimiento se gestó algo muy inusual, ya que los poetas empezaron a producir poemas dando forma en su estructura visual del tema del que trataban o algo alusivo a ella, como por ejemplo una mujer, una botella o sombreros, o podría ser cualquier otra clase de figura. Acá tenemos una copa, tenemos acá una dama y una botella. Otro género literario que se desarrolló en ese movimiento vanguardista fue el teatro, el cual surgió principalmente en Francia en la primera mitad del siglo XX y logró su auge rondando los años 50, influenciado por autores como Alfred Jarry y Antonin Artaud. Entre sus características tenemos que el escenario se trasladó a las calles, plazas y locales comerciales. Las obras de arte tienen un carácter simbólico, abstracto y espiritual, y profundizaron en la autonomía del arte. Entre sus representantes tenemos a Albert Camus y Carlos Solórzano. Y para finalizar, tenemos una tarea, donde lo que vamos a hacer es identificar una característica del movimiento que estamos estudiando presente en un poema de Trilce, de César Vallejo, y debemos de explicar el por qué lo consideramos una característica, y también, como la licenciada Doris nos había pedido, de realizar una conclusión del tema que hemos expuesto hoy. Así que esto sería todo por hoy. Voy a dejar el poema en la descripción del video para que lo copien en su cuaderno y lo tengan a la mano. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.